En este primer video sobre navegación aérea trataremos los siguientes temas. Comenzaremos explicando los conceptos básicos de esta disciplina. Seguidamente comentaremos las diferentes técnicas con las que se desarrolla una navegación aérea. Y finalmente presentaremos los sistemas de ayuda que se utilizan como soporte técnico para la navegación. Cuando hablamos de navegación aérea, nos referimos al conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para determinar la posición y la velocidad de una aeronave. El objetivo de la navegación aérea es desplazarse de un punto a otro utilizando una trayectoria predeterminada. Para navegar es imprescindible contar con referencias que permitan determinar los vectores posición y velocidad. La forma en que se definen y utilizan las referencias para la navegación caracteriza las diferentes técnicas que presentaremos a continuación. Históricamente, las primeras técnicas de navegación aérea estaban basadas en la simple observación de referencias disponibles. Obviamente, para desarrollar una navegación de esta manera, es necesario que haya condiciones meteorológicas que posibiliten la visibilidad. Además, debe haber disponibles referencias visuales como pueden ser accidentes geográficos o poblaciones. Esto último no es así cuando, por ejemplo, se realiza una navegación aérea transoceánica. Por lo tanto, el primer aspecto a tener en cuenta para el desarrollo de una navegación aérea es saber si hay visibilidad y referencias visuales disponibles. Si este es el caso, se dice que la navegación se realiza con reglas de vuelo visual o VFR. En esta categoría nos encontramos las técnicas de navegación visual y navegación por estima. Si por cualquier circunstancia no se cuenta con referencias visuales, la navegación debe realizarse con la asistencia de instrumentos que permiten determinar la posición del avión. En este caso, se dice que la navegación se realiza con reglas de vuelo instrumental o IFR. En esta categoría de vuelo podemos mencionar la navegación inercial y la navegación mediante radioayudas. A continuación, explicaremos brevemente cada una de estas técnicas de navegación. En la navegación visual, la posición, la dirección y el sentido de vuelo se determinan simplemente mediante la observación de puntos de referencia como pueden ser poblaciones, ríos, carreteras o accidentes geográficos. Como se ha dicho, para desarrollar este tipo de vuelo debe haber condiciones de visibilidad adecuadas. Por ejemplo, imaginemos que se desea ir del punto A al punto B realizando una navegación visual. Mediante el uso de cartas de navegación adecuadas, se planifica una ruta a partir de las referencias visuales disponibles. En el siguiente video hablaremos sobre las cartas de navegación aérea con un poco más de profundidad. En el caso de la navegación por estima, también se utilizan cartas de navegación para planificar el vuelo. En primer lugar, se selecciona un conjunto de puntos de control que definen la trayectoria entre A y B. Seguidamente, se determina la distancia y el rumbo magnético entre estos puntos. A continuación, se asume una velocidad de crucero. Y finalmente, se estima el tiempo de cada tramo definido entre dos puntos de control. Este procedimiento se repite para todos los tramos previstos antes del vuelo. Durante la navegación, se vuela siguiendo el rumbo magnético correspondiente entre dos puntos de control y se contabiliza el tiempo de viaje. Una vez transcurrido el intervalo de tiempo estimado, se verifica que nos encontremos en el siguiente punto de control y se cambia de rumbo para continuar con el siguiente tramo. Como hemos comentado, si no es posible utilizar referencias visuales, el vuelo puede realizarse empleando instrumentos de ayuda a la navegación. Por un lado, podemos mencionar los sistemas de navegación inercial. Son sistemas autónomos ya que utilizan instrumentos embarcados que proporcionan toda la información necesaria para la navegación. Por otro lado, tenemos los sistemas basados en radioayudas. Son sistemas no autónomos ya que funcionan con señales de radio externas al avión. Requieren de equipos de a bordo que detecten e interpreten estas señales y además el avión debe estar dentro de la cobertura de la radioayuda. Los sistemas de navegación inercial son sistemas autónomos ya que no requieren recursos externos para el desarrollo de la navegación. Están compuestos por un conjunto de sensores de movimiento y un ordenador. Los sensores de movimiento son acelerómetros y giróscopos que miden las aceleraciones y rotaciones del avión. Con esta información, el ordenador de a bordo determina el vector velocidad por integración de las aceleraciones. Si además se dispone de una posición inicial, el ordenador puede estimar la situación del avión a medida que se desplaza por integración de la velocidad. Una particularidad de este sistema es que el proceso de integración pierde precisión progresivamente, es decir que, a medida que pasa el tiempo, se acumula un error en la determinación de la posición. Entre los sistemas basados en radioayudas podemos mencionar el NDB-ADF. Este sistema está compuesto por una baliza no direccional y un receptor de a bordo. La baliza es una antena que emite ondas de radio de amplitud modulada en el rango de las bajas y medias frecuencias. La señal emitida tiene un alcance que va entre las 15 y 50 millas náuticas, dependiendo de los accidentes geográficos del entorno. Por otro lado, el detector de dirección automático a bordo de la aeronave determina el ángulo desde el cual está emitiendo la baliza y por lo tanto la posición angular con respecto al rumbo del avión.
Con esta información y la ayuda de cartas de navegación es posible estimar la posición del avión. El siguiente sistema de navegación que presentamos es el radiofaro omnidireccional de VHF o BOR. Es una ayuda de corto y medio alcance. Lo componen una estación terrestre que emite ondas electromagnéticas que son captadas por el receptor BOR de la aeronave. Una vez interpretadas, el indicador del BOR muestra la dirección radial en la que se encuentra la aeronave con respecto a la estación BOR y una indicación de si la aeronave se acerca o se aleja de ella. Por ejemplo, en la imagen se muestra un receptor de BOR que indica que el avión se encuentra sobre el radial de 255 grados y está alejándose de él. Presentamos ahora el sistema de medición de distancia o DME. Este sistema lo componen un equipo interrogador de a bordo y una estación de tierra o transpondedor que suele instalarse junto con un emisor de BOR. El equipo de a bordo emite una señal de radio. Cuando esta señal es recibida por el transpondedor, este genera otra señal de respuesta hacia la aeronave. El instrumento de a bordo mide el tiempo transcurrido entre el envío y la recepción de las señales. A partir de esta información, se estima la distancia que separa la aeronave de la estación de tierra. Con esta información, más la información del BOR y el altímetro, es posible determinar la posición completa del avión. La siguiente radioayuda que presentamos es el Sistema de Aterrizaje por Instrumentos o ILS. Como su nombre indica, es un sistema de ayuda a la aproximación y al aterrizaje que permite realizar estas maniobras con visibilidad reducida o nula. Está compuesto por un localizador, una senda de planeo, varias radiobalizas que se sitúan en el entorno de la pista de aterrizaje y un indicador de a bordo. El localizador y la senda de planeo emiten señales de radio que generan dos planos perpendiculares. La intersección de estos planos define la trayectoria de aproximación y aterrizaje. Las radiobalizas generan una señal visual y acústica que le indican al piloto cuán cerca se encuentra de la pista de aterrizaje. Toda esta información es interpretada por el sistema de a bordo y le proporciona al piloto una indicación de cómo se encuentra con respecto a la trayectoria ideal de aproximación. Esta breve animación ilustra cómo funciona el sistema ILS y cómo el piloto ve la información que éste genera durante la maniobra de aproximación. El indicador de a bordo proporciona información con respecto a la posición del avión relativa a la senda de aproximación ideal. Las luces le indican al piloto que ha cruzado alguna de las radiobalizas. Por último, mencionemos los sistemas globales de navegación por satélite o simplemente GPS. Son sistemas basados en información que proviene de constelaciones de satélites situados en diferentes planos orbitales. A partir de la información que emiten estos satélites, los receptores en tierra pueden determinar la posición, la velocidad y la hora local con alta precisión y una cobertura global independientemente de las condiciones meteorológicas. Por las ventajas que presentan estos sistemas, están paulatinamente reemplazando al resto de las ayudas a la navegación. El principio de funcionamiento, en cierta forma, es similar al DME, ya que el receptor GPS determina la distancia entre él y los satélites. Cuando un receptor de GPS recibe información de algún satélite, lo primero que hace es sincronizar su reloj con el de la constelación. Seguidamente, determina las distancias entre el receptor y cada uno de los satélites que tiene a la vista. Con esta información, el receptor de GPS resuelve las ecuaciones de navegación para determinar su posición. Para entender mejor cómo funciona el GPS, veamos este sencillo ejemplo. Supongamos que nuestro receptor detecta la señal de un satélite GPS y determina que se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia. Esto quiere decir que podemos estar en cualquier punto de una circunferencia de 3.000 kilómetros de radio centrada en el satélite. Si se obtiene información de un segundo satélite situado a 2.000 kilómetros, podemos afirmar que nuestra ubicación será en alguno de los dos puntos de intersección de las circunferencias. Con información de un tercer satélite, el receptor GPS puede determinar cuál es nuestra posición. Aunque el proceso real es un poco más complejo, el principio de funcionamiento es el explicado. Actualmente existen varios sistemas GPS en actividad. Los más conocidos son el Sistema Europeo Galileo, el Navstar GPS de los Estados Unidos de América, el GLONASS ruso y el sistema Beidou de origen chino. Hasta aquí hemos presentado las técnicas y ayudas a la navegación aérea más importantes que permiten a una aeronave seguir una trayectoria predeterminada conociendo en todo momento su posición, rumbo y velocidad. Ahora bien, el espacio aéreo actualmente está organizado de forma que estas trayectorias predeterminadas son lo que se conoce como rutas aéreas. En el siguiente video presentaremos cómo son estas rutas aéreas y cómo se organiza el espacio aéreo.